Quiero compartir con ustedes, he titulado esta palabra hacia aguas más profundas. Un versículo donde estuve leyendo, donde Dios había puesto en mis pensamientos, en mi corazón, y estuve leyéndolo muchas veces. Y anoche antes de acostarme volví a leer, volví a escudriñar sobre esta palabra y hasta soñé con la palabra. Y quiero compartirla con ustedes, que se encuentra en Lucas capítulo 5, verso 1. Voy a estar leyendo la TLA. Gloria a Dios. Vamos a estar esperando un minutito. Quiero que todos aquellos que no tienen Biblia puedan estar compartiéndola junto conmigo. Así que bendecimos a todos los que también están del otro lado a través de las redes sociales, a través de la radio. Los bendecimos y seguro que Dios, así como va a hablar a nuestra vida, va a hablar a ellos también. Amén. Leemos, dice: una vez más Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarle, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. El verso 5 dice: Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hasta ahí vamos a estar compartiendo por un momento. Vamos, el versículo que me estuvo resonando muchas veces en mi corazón fue el versículo 4, pero en la Reina Valera dice que Jesús termina de enseñar y le dijo a Pedro: boga mar adentro, que el significado es lo que nos está traduciendo aquí, lo que acabamos de leer. Le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Y en el verso 1 dice que la historia o la palabra, lo que estamos leyendo, comienza de que Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Dice que había una multitud muy, pero muy grande en ese momento que estaba siguiéndole a Jesús. Y aquí, como dice la palabra, dice que él vio 2 barcas y se subió a una de ellas, y una de ellas era de Pedro, Simón Pedro. Y dice que dijo: vayamos un poquito más retirado de la orilla, entremos un poquito más. Y desde ese lugar él comenzó a enseñarle a la gente. Una vez recuerdo que el apóstol nos enseñaba todo. No sé si estuviste ese día, pero él nos enseñaba que se metía a lo profundo del mar y desde allí él podía elevar su voz y era tipo envolvente la voz, llegaba hasta donde estaban ellos, hasta el último de allí de la fila, podía oír las enseñanzas del Señor Jesucristo, del Señor Jesús.
Y dice que esta gente lo seguía a Jesús por los milagros que estaban sucediendo, por lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Había una fama sobre Jesús, estaba el poder de Dios, del Padre sobre él, que había sido enviado a este mundo, y él estaba enseñando la palabra de Dios, el Evangelio, llevando las buenas noticias para todos aquellos que estaban en necesidad, sobre aquellas personas que estaban enfermas, sobre aquellas personas que estaban en cautiverio espiritualmente, y él ahí sanando a los enfermos, trayendo sanidad sobre los enfermos, trayendo libertad sobre las mentes que estaban cautivas a través de Satanás. Esas mentes que para muchos eran unos locos, pero ahí estaba Jesús para libertarle. Y si nos ponemos a pensar con el tiempo que estaba Jesús en la tierra, ¿a cuánto les hubiese gustado estar en esos tiempos? ¿Les hubiese gustado estar? Imagínense, lo tendríamos a Jesús y le seguiríamos a Él en personas por todas partes. Y yo mientras leía decía, qué lindo, qué bueno hubiese estado poder haber existido en ese tiempo, y que me dolía la cabeza y yo le decía, Jesús, me duele la cabeza, y Jesús poniendo la mano sacando la enfermedad. Ay, Señor Jesús, tengo hambre. Sabían que había multitud de personas siguiéndole para poder comer. Entonces ahí, sí, diciéndole, Señor Jesús, tengo hambre, Jesús haciendo el milagro, o haber estado en ese tiempo de los panes y de los peces, semejante milagro para esa multitud. Y hubiese estado bueno poder haber existido en esos tiempos, pero bueno, no lo estamos. Y es un privilegio para nosotros también estar en estos tiempos y seguir a Jesús en estos tiempos, aunque no le vemos, no le podemos tocar, pero sí sabemos que estamos siguiéndole a Él, que estamos sirviéndole a Él. Muchos de nosotros le servimos, anhelamos servirle por gratitud en nuestros corazones, por el milagro maravilloso que Él hizo cuando apenas le conocimos. Todos los que estamos aquí tenemos un diferente testimonio de la manera que hemos llegado a conocer el poder de Dios, ¿verdad? Mi testimonio no es igual que el tuyo, pero sí Dios hizo algo a través de su Hijo Jesucristo en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros les estamos siguiendo a Él, seguimos sus caminos, tenemos el conocimiento de ese evangelio, de esas buenas noticias. Y cuando estamos en tiempos difíciles, en tiempos de preocupación, cuando estamos en tiempos de circunstancias, no sé, de enfermedades, ¿verdad que es bueno haberle conocido a Jesús? ¿Verdad? Porque nosotros decimos, Señor, tengo este problema, y Él está ahí interviniendo en medio de nuestras dificultades. Así que no sé si decirte, hubiese estado bueno existir en otro tiempo o en este tiempo. El poder de Jesús es en los tiempos pasados, es el mismo que hoy, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí y dice que en la playa Jesús vio a dos barcas, y en la playa esas barcas estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Ellos ya habían estado toda la noche trabajando. ¿Saben que la mejor hora para pescar, cuál es? De día, no de noche, ¿o no, pastor? ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté moviendo el agua para espantarlos, ¿verdad?
Entonces dice que Pedro le dice, y los discípulos que estaban ahí le dicen, pero hemos estado toda la noche, ya estamos lavando las redes ya, y no hemos pescado nada. Y entonces, en ese momento, dice que cuando Jesús terminó de enseñarle, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Y yo me imaginaba a Pedro que sabía todo el tema de pesca, ¿verdad? Un hombre muy experimentado en ese trabajo, porque ese era el trabajo que él hacía y que hizo siempre. Y de repente acercándose a Pedro y dándole una orden a Pedro, un carpintero que conocía de madera y no conocía de peces, tampoco conocía la manera de cómo sacarlos, ni siquiera la hora conocía. Yo me imagino los pensamientos de Pedro diciendo, pero si yo trabajé toda la noche, yo hice como debía de hacerlo y como lo hice siempre, y siempre he sacado peces o pescado a esa hora de la noche, a esa hora de la madrugada. Y me viene a decir, el maestro, porque él le dice maestro, me viene a decir que me vaya a lo más profundo del lago y que eche las redes. Y fíjense que esto sí que me sorprendió mucho, cómo él le contestó. Entonces Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando y muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro haciéndose un discurso a sí mismo, no sé, diciéndose, pero si me viene a mandar un carpintero, me viene a decir el trabajo que yo tengo que hacer cuando yo lo sé hacer perfecto. Y me viene a mandar a que me vaya más al medio, más adentro del agua, cuando yo ya estaba descansando, estaba en mi confort, estaba descansando. Él viene y me dice, Pedro, métete más adentro y echa las redes. Pero lo que más me sorprendió, le dice, pero si tú me lo dices, lo voy a hacer. Y luego sigue hablando aquí la palabra. Hicieron lo que Jesús le dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Y a veces nosotros estamos tiempo trabajando, remándola, porque así lo hicimos siempre. Estamos tiempo esforzándonos, quizás delante de la presencia de Dios, porque así lo hemos hecho siempre. Nos hemos cuidado de no pecar, nos hemos cuidado en agradar a Dios, nos hemos cuidado en servirle a Dios como lo hemos hecho siempre. Pero hoy Dios nos dice, métete más adentro, métete más profundo. Aunque a nosotros nos parezca ilógico lo que Jesús nos manda hacer, a Pedro le pareció ilógico lo que le mandaba hacer, pero Pedro le dice a Jesús, bueno, pero si tú me lo estás pidiendo,
lo voy a hacer. Impresionante lo que Pedro está haciendo. En medio de lo ilógico, él está obedeciendo. Y de repente, por obedecer, de repente por escuchar que Jesús le dice, métete más adentro, tira las redes. De repente él ve lo sobrenatural, porque la luz del sol está encima y de repente sale el milagro. Salen esos cantidad de pescados que dice la palabra, que ellos le hicieron seña a los demás que se vinieran para ayudar a levantar esos pescados. Y dice que las barcas se hundían de tanto peso que tenían, de la cantidad de pescado que ellos habían, o que Jesús había levantado. La provisión que Jesús estaba dando en ese momento, dice que Pedro le contesta cuando él se encuentra con semejante milagro, con semejante de lo sobrenatural, con semejante provisión de parte de Jesús. Dice que él le contesta: al ver esto, en el verso 8, al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. No solamente Pedro está viendo el milagro, la abundancia de Jesús en ese momento, lo sobrenatural, sino que le reconoce como Señor. Y a veces, mientras yo leía esta palabra, me recordaba a lo que el fin de semana pasado, no, 2 fines de semana para atrás yo enseñaba y les compartía la palabra donde dice que debemos de caminar por fe y no por vista, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos pone en una posición que la duda nos gana. Aquí Pedro le dice, bueno, voy a hacer lo que tú me mandas, lo voy a hacer, y lo hace. Pero en ese pero hay duda. Y yo hoy hablaba con mi esposa en un momento por algo, y yo le decía, ¿vos qué crees, que yo no lucho con lo que pasa aquí adentro? ¿Vos qué pensás, que yo no lucho con la duda? ¿Y cuántas veces estamos en medio de esa lucha y el Señor nos está diciendo, métete más adentro, métete más adentro y tira las redes? Cree, porque vas a ver lo sobrenatural, porque vas a ver mi provisión, porque vas a ver mi bendición, porque vas a ver el milagro que voy a hacer. Métete más adentro. Y yo le decía al Señor mientras leía esta palabra, wow, Señor, más adentro. Y siento una voz que Él me decía, sí, porque te acostumbraste a servirme de una manera que ya está. Ponle punto a esto y sigue oyendo mi voz. Y hoy te digo, métete más adentro, más profundo. A veces el Señor nos sorprende con lo que dice su palabra. Y Él siempre nos va a hablar.
Pero ahora nosotros estamos dispuestos a escuchar cuando Él nos hable. A veces no podemos oír o no oímos porque creemos que de la manera que venimos haciéndolo, así lo quiere Él. Y no nos confundamos, porque no estoy diciendo que de la manera que lo venimos haciendo está mal, está bien. Porque Pedro lo hizo bien a su trabajo. Pero Jesús quería que él viera que era necesario, a que debía meterse a aguas más profundas para ver lo sobrenatural. En medio de lo imposible, en medio de lo ilógico, Él se va a manifestar. Él tiene preparado, Él quiere que tú escuches su voz y te metas. Así tengas que estar peleando con la duda, porque Pedro le dice al Señor, al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Porque él sabía que había dudado de lo que Dios le había pedido. Pero a la misma vez él le dijo, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y a veces nosotros nos gana la duda y ahí nos quedamos con la duda, pero qué bueno que es cuando estamos en medio de la duda poder luchar y pelear y decir, Señor, tu palabra dice, tu palabra me pide que yo debo de creerte, de que yo debo de confiar en ti, de que debo de pelear y quitar la duda y levantarme en fe. Y tu palabra dice que debo de caminar por fe y no por vista. Pero está todo bien, somos seres humanos. Y el Señor hoy te dice, está todo bien, ten paz. Pero quiero que te metas a aguas más profundas para que puedas ver mi gloria, para que puedas ver lo que voy a hacer. Pero escucha, quita la duda y hazlo por obediencia. ¿A cuánto les gusta obedecer? ¿Verdad que, seamos sinceros, nos cuesta obedecer? Como ser humanos nos cuesta obedecer. A ver, las esposas, ¿les gusta obedecer a sus esposos? ¿Verdad? Vamos a decir la verdad, bien, me hacen muchas, se están sincerando. Después al último hablamos del viaje del domingo, pero ahora estoy haciendo otra pregunta. Vamos a ser sinceras, las mujeres, por lo menos las mujeres, nos gusta que los esposos nos digan qué hacer, nos gusta obedecerles, ¿verdad que no? Decimos, ¡ay, qué pesado! Y renegamos ahí nosotras en nuestros pensamientos y murmuramos en bajo, ¿verdad? Para que no se arme peor. ¿Pero qué hacemos? Vamos y lo hacemos. Aunque nos guste o no nos guste, lo hacemos. Porque sabemos, estamos reconociendo la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos y sobre nuestro hogar y sobre nuestras vidas. Nos guste o no nos guste. Aunque haya momentos que digamos,
no quiero, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Aunque la duda esté, lo debemos de hacer. Y lo mismo sucedió con Pedro aquí. Y Jesús cuando le dice, Pedro, tira las redes. Y Pedro diciendo, ay, estuve todo el día, toda la noche, intentándolo y no pasó nada. Y este carpintero me viene a hablar a mí de tirar las redes a este horario del día. Pero Pedro lo hizo. Pedro oyó y vio lo sobrenatural. Y reconoció. Él le decía al principio, maestro, lo leímos. Y cuando él se tira y le dice, apártate de mí porque soy un pecador, porque he dudado, pero he visto las maravillas, la gloria, el poder de Dios. Amén. Ponte de pie. Y al final Jesús le dice a Pedro, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. ¿Cuántos quieren que Jesús nos enseñe a ganar seguidores para Él? Amén. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí, no se olviden de que debemos de oírlo y obedecer y reconocer quién es Jesús. Y estamos hablando del mismo Jesús donde Él estaba en esta tierra haciendo milagros, las cosas sobrenaturales, levantando a los muertos, haciéndolos que vuelvan a la vida, sanando a los leprosos, a esas enfermedades que nadie podía sanar. Jesús los limpiaba de esa enfermedad. Jesús daba nueva oportunidad. Jesús daba hijos a los ancianos, si así se puede decir. Cuando Él estuvo en la tierra, Jesús hizo todos esa clase de milagros. Él murió, resucitó y siguió haciendo milagros sobrenaturales. Y Dios quiere seguir haciendo milagros en tu vida sobrenaturales. Él quiere que tú veas esos mismos milagros fluir en tu vida, en tu familia, en tu casa, en lo que tú le estás pidiendo. Yo no conozco lo que tú le pides a Dios, pero Él sí se quiere manifestar. Por eso Él te dice hacia aguas más profundas. Métete hacia aguas más profundas, iglesia. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, Señor. El mismo eres hoy, Señor, y lo serás mañana, Señor. Gracias, Jesús, por esos milagros que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablaste a nuestros corazones, Señor. Oh, Señor, todo espíritu de duda que esté en nuestras vidas, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, sean quitados ahora por el poder de tu palabra, Señor. Oh, Señor, destapa todo oído espiritual en este día, Señor. Trae tú, Señor, esos milagros, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor.
Tú conoces, papá Dios. Sabemos que en ti hay poder, Señor, que tú te glorificas sobre tus hijos, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos levanta, Señor, nos da nueva esperanza, papá Dios. Gracias porque tú nos fortaleces en este día, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracia y gloria. Te honramos, Señor. Y creemos que tú haces, Señor, ese milagro que estamos esperando. Rabayasika, rababais. Ese milagro, Señor, que estamos esperando, que estamos pidiendo, Señor, delante de tu presencia. Lo creemos, Señor, que eso va a suceder sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor.